Vosotros los que queréis seguirme de ahora en adelante debéis estar dispuestos a pagar el precio de la dedicación total a hacer la voluntad de mi Padre. Si queréis ser mis discípulos, debéis estar dispuestos a abandonar padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Si cualquiera entre vosotros quiere ahora ser mi discípulo, debéis estar dispuestos a abandonar aún vuestra vida así como el Hijo del Hombre está a punto de ofrecer su vida para completar la misión de hacer la voluntad del Padre en la tierra y en la carne. Si no estás dispuesto a pagar el precio entero, no puedes ser mi discípulo. Antes de que sigamos, cada uno de vosotros debería sentarse y calcular el gasto de ser mi discípulo. ¿Quién entre vosotros construiría una torre de vigilia sobre sus predios sin sentarse primero a sumar el costo y ver si tiene suficiente dinero para completar la obra? Si no calculas así el gasto, después de haber echado los cimientos, es posible que descubras que eres incapaz de terminar lo que has comenzado, y por lo tanto todos tus vecinos se mofarán de ti diciendo, he aquí que este hombre empezó a construir pero no puede terminar su obra. También, que rey, cuando se preparara a guerrear contra otro rey, no se sienta primero a asesorarse sobre si podrá, con 10.000 hombres, luchar contra el que se le enfrenta con 20.000. Si el rey no puede enfrentarse con su enemigo porque no está preparado, envía un embajador a este otro rey, aunque se encuentre muy lejos, pidiéndole términos de paz. Ahora bien, cada uno de vosotros debe sentarse y calcular el gasto de ser mi discípulo. De ahora en adelante no podrás seguirnos, escuchando las enseñanzas y contemplando las obras, tendrás que enfrentar amargas persecuciones y dar prueba de este evangelio frente a un desencanto aplastante. Si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que eres y a dedicar todo lo que tienes, no mereces ser mi discípulo. Si ya te has conquistado a ti mismo dentro de tu corazón, no debes temer esa victoria exterior que pronto deberás ganar cuando el Hijo del Hombre sea rechazado por los altos sacerdotes y los saduceos y entregado a las manos de los descreídos que se mofan. Ahora debes examinarte para hallar tu motivación de ser discípulo mío. Si buscas honor y gloria, si tu mente es mundana, eres como la sal que ha perdido su sabor. Y cuando lo que vale por su salinidad ha perdido su sabor, ¿con qué lo sazonaremos? Es inútil tal condimento, solo sirve para echarlo a la basura. Ahora os he advertido que os volváis a vuestro hogar en paz, si no estáis dispuestos a beber conmigo la copa que está siendo preparada. Una y otra vez os he dicho que mi reino no es de este mundo, pero no me creéis. El que tenga oído para oír, que oiga lo que yo digo. Este trata de una posesión de un nuevo valor y mayor poder espiritual. El Evangelio del Reino iba a liberar al hombre e inspirarlo para que se atreviera a albergar la esperanza de vida eterna. El Evangelio lleva un mensaje de nueva confianza y verdadero consuelo para todos los hombres, aun los pobres. En sí mismo era una nueva norma de valores morales, una nueva vara de ética para medir la conducta humana. Ilustra el ideal del nuevo orden de la sociedad humana que resultaría de mí. 4. Enseña la preeminencia de lo espiritual en comparación con lo material, glorificaba las realidades espirituales y exaltaba los ideales sobrehumanos. Este nuevo evangelio presenta el alcance espiritual como meta auténtica del vivir. La vida humana recibía una nueva dotación de valor moral y dignidad divina. Yo enseñé que las realidades eternas eran el resultado, la recompensa, del esfuerzo recto en la tierra. La estadía mortal del hombre en la tierra adquirió nuevo significado como consecuencia del reconocimiento de un destino noble. El nuevo evangelio afirma que la salvación humana es la revelación de un propósito divino de largo alcance que debe ser satisfecho y realizado en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salanzas comprenden la idea ampliada del reino que enseñé. Primero, el reino de Dios en este mundo, el supremo deseo de hacer la voluntad de Dios, el amor altruista del hombre que rinde los buenos frutos de una mejor conducta ética y moral. Segundo, el reino de Dios en el cielo, la meta de los creyentes mortales, el estado en el que el amor por Dios se ha perfeccionado,
y se cumple la voluntad de Dios más divinamente. Por la fe, el creyente entra ahora al reino. Y hay dos cosas que son esenciales para ingresar al reino por la fe. Primero es la fe, la sinceridad. Venir como un niñito, para recibir el don de la filiación como un regalo, someterse a hacer, sin preguntas, la voluntad del Padre, y con una genuina y plena confianza en la sabiduría del Padre, entrar al reino, libre de prejuicios y preconceptos, tener la mente abierta y dispuesta a aprender como un niño pequeño. Segundo es el hambre de la verdad. La sed de rectitud, un cambio de la actitud mental, la adquisición de la motivación para ser como Dios y para encontrar a Dios. El pecado no es hijo de una naturaleza defectuosa, sino más bien el descendiente de una mente conocedora dominada por una voluntad no sumisa. Sobre el pecado, enseñó que Dios ha perdonado, que nosotros podemos disponer personalmente de ese perdón mediante el acto de perdonar a nuestros semejantes. Cuando perdonas a tu hermano en la carne, creas de esa manera en tu alma la capacidad para recibir la realidad del perdón de Dios por tus errores. Aunque Jesús enseñó que la fe, la simple creencia parecida a la de un niño, es la llave de la puerta del reino, también enseñó que, habiendo entrado, hay pasos progresivos de rectitud que todo niño creyente debe ascender para crecer hasta la estatura plena de los vigorosos hijos de Dios. Es en la consideración de la técnica de recepción del perdón de Dios que el alcance de la rectitud del reino es revelado. La fe es el precio que pagas para entrar en la familia de Dios, pero el perdón es el acto de Dios que acepta tu fe como precio de entrada. Y la recepción del perdón de Dios por un creyente del reino comprende una experiencia definida y real y consiste en 1. El perdón de Dios se hace realmente disponible y el hombre lo experimenta personalmente solo en la medida en que él mismo perdona a sus semejantes. 2. El hombre no perdona de verdad a sus semejantes, a menos que los ame como a sí mismo. 3. Amar así a tu prójimo como a ti mismo es la ética más elevada. 4. La conducta moral, la verdadera rectitud, se torna entonces en el resultado natural de dicho amor. Es evidente, por lo tanto, que la espiritualidad verdadera e interior del reino tiende infaliblemente y cada vez más a manifestarse en avenidas prácticas de servicio social. Esto es una espiritualidad viva que impelía a sus creyentes a que hicieran obra de servicio amante. La rectitud de todo acto debe ser medida por el motivo, las formas más elevadas de virtud son, por ende, inconscientes. Solo me preocupo siempre y plenamente por aquella relación interior y espiritual con Dios el Padre, que tan certera y directamente se manifiesta exteriormente en el servicio amante a los hombres. Enseño que la religión del reino es una experiencia personal genuina que ningún hombre puede contener dentro de sí mismo, que la conciencia de ser miembro de la familia de los creyentes conduce inevitablemente a la práctica de los preceptos de la conducta familiar, al servicio a los propios hermanos y hermanas en el esfuerzo de elevar y expandir la hermandad. La espiritualidad del reino es personal e individual, los frutos, los resultados, son familiares y sociales. Nunca hay que dejar de exaltar lo sagrado del individuo en contraste con la comunidad. Pero también reconocía que el hombre desarrolla su carácter mediante el servicio altruista, que desenvuelve su naturaleza moral en las relaciones amantes con sus semejantes. Al enseñar que el reino está dentro de uno, al exaltar al individuo, con esto se le da un golpe de gracia a la antigua sociedad, en cuanto se abre la puerta para la nueva dispensación de la verdadera rectitud social. Este orden espiritual poco lo conoce el mundo porque se ha negado a practicar los principios del Evangelio del reino del cielo. Y cuando este reino de preeminencia espiritual llegue a la tierra, no se manifestará simplemente en mejores condiciones sociales y materiales, sino más bien en la gloria de aquellos valores espirituales elevados y enriquecidos que son característicos de la era que se avecina de mejores relaciones humanas y de alcances espirituales cada vez más avanzadas. Lo finito, lo sabes muy bien, no está hecho para lo infinito. Mientras viváis sumergidos en el tiempo y en el espacio,
no podréis intuir siquiera qué hay más allá, en las regiones del espíritu. ¿Podría captar la mente el orden que rige las estrellas? Y si no es así, ¿cómo aceptar que pueda ofenderlas? ¿Por qué sois tan vanidosos y engreídos? Si ni siquiera comprendéis a Dios, ¿cómo os atrevéis a colocarlo a nuestro nivel? ¿Cómo es posible que lo juzguéis capacitado para ser ofendido y castigar, pecar? ¿De verdad estimas que una criatura finita puede molestar, injuriar o provocar a Dios? ¿Crees que Dios es humano? Tú, sin embargo, has hablado y hablarás del pecado y los pecadores. Os lo dije una vez. Cuando llegue mi hora, hablaré como un educador. Tú mejor que nadie deberías entender a qué me refiero. Habrá momentos en los que mis palabras deberán ser tomadas como una aproximación a la realidad. Ellos, los del Kan, son la consecuencia de una época. Solo como lenguaje. Vosotros, en cambio, estáis más cerca. Si el pecado no existe, al menos como ofensa al Padre, ¿qué sucede con los asesinos, ladrones? ¿Son pecadores? Una cosa es ofender al Padre, y otra muy distinta es causar daño a tus hermanos, los seres humanos. Cuando alguien incumple esas leyes, está infringiendo las normas que rigen entre los hombres. No confundas ese pecado con otro. El Padre es amor. Ya lo hablamos. Si el pecado no forma parte de la conciencia de Dios, y así es, ¿por qué pensar que es un juez castigador? Ni pecado ni castigo son conceptos comprensibles para el amor. Y Él, tu Padre, el número uno, es el amor. ¿Crees entonces que Él desea y envía enfermedades? ¿Puedes admitir que una persona enamorada imagine siquiera cómo ofender y castigar a su hombre o mujer amados? El Padre no lleva las cuentas. Te lo dije. Confía. Ahora estáis ciegos, pero algún día la luz se hará en vuestras inteligencias. Todo obedece a un orden, incluida la maldad.